Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Doctor, si yo como muy sano y salgo a caminar al menos 1 hora al día. Así argumentaba una señora a su médico ante la insistencia de éste a que ella se tomara las medicinas prescritas. Muy bien, señora, sí que coma sano y salga a caminar es absolutamente necesario, pero no basta con eso. Necesita también las medicinas para combatir su tensión arterial y reducir sus dolores. La mujer le miraba con recelo y terminó diciendo: No sé, que vengo de misa y hoy nos han hablado de un tal Matusalén que vivió hasta 969 años y creo que entonces no existían esas medicinas que usted ahora me manda. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María, y esta mañana, como cada martes, del programa sobre el Yucat, que no se nos ocurra nunca, como a esta señora, queridos oyentes, sacar de contexto la historia sagrada de la Biblia, y menos para intentar rebatir lo que nos diga el médico. Pero esta simpática anécdota sí que nos sirve para introducir uno de los temas que vamos a tratar hoy en los puntos que nos tocan del Yucat. Estamos hablando de los sacramentos, y uno podría decir: si yo ya tengo la fe, ¿para qué me sirven los sacramentos? Como aquella señora argumentaba diciendo que le sobraban las medicinas porque comía sano y salía a caminar. Por supuesto que la fe es lo primero, como lo primero también es para la salud llevar una vida sana. Pero los sacramentos actúan en nosotros, aunque el ejemplo sea muy limitado y ramplón, como esas medicinas, o mejor aún, como las vitaminas y las proteínas que precisamente van a acrecentar nuestra fe y nos van a dar mucha salud espiritual. Los necesitamos la fe y necesitamos los sacramentos. Vamos ahora a la oración que nos prepara para afrontar un tema tan interesante como clave en nuestra vida espiritual. Dios mío, te nos has revelado y nos has dado el don de la fe para mostrarnos tu infinito amor como Creador y como Salvador nuestro. Creemos en ti con toda nuestra mente, pero también te nos das a nosotros diariamente a través de los sacramentos que nos ayudan a poner en práctica la fe que nos has dado, a celebrarla. Queremos creer también firmemente en tu presencia en estos sacramentos, en tu presencia en la liturgia, en tu Iglesia, que te rinde culto y acoge tu gracia santificante. No permitas, Señor, que nos quedemos en una fe inoperante, fría, vacía, que no sienta la necesidad de encontrarte en los sacramentos, que se sienta desganada de alimentarse de ti, recibir tu perdón y que deje tu bendición litúrgica de lado, como quien dice que es creyente pero no practicante. Quiero, Señor, practicar mi fe, porque sé que obras son amores y no buenas razones, porque quiero hacer viva y operante esa fe que me has dado. Acudo a la Iglesia y recibo tus sacramentos. Ayúdame a ayudar también a que mis hermanos comprendan que nuestra fe en ti se muestra y se demuestra recibiéndote en los sacramentos y con la fuerza que nos dan, lanzarnos a la caridad con el prójimo. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Con esta oración inicial hemos comenzado y con lo que hemos rezado, quisiera también lanzar la pregunta al oyente de hoy, puesto que trataremos de la fe puesta en práctica, es decir, la de ser creyentes practicantes. Por eso lanzamos hoy esta pregunta
a la que iremos respondiendo durante el programa de hoy, pero que ya desde ahora podéis contestar enviándonos vuestras respuestas. La pregunta al oyente de hoy es esta. ¿Con cuál de estos argumentos empezarías a hablar con una persona que dice que es creyente pero no practicante? Y damos 3 opciones. Primera, porque si crees que Dios es tu Padre, a un padre uno va a visitarlo. Segunda, porque si crees que Jesucristo es tu Salvador, necesitas recibir sus sacramentos. Y tercera, porque si formas parte de la familia que es la Iglesia, no se entiende que no pises tu casa. A ver, las 3 preguntas son válidas. Esta de hoy es una pregunta para ver la opinión de cada uno de vosotros, queridos oyentes. ¿Por cuál argumento de estos empezarías tú para mostrar a uno que dice que es creyente pero no practicante la necesidad de recibir también los sacramentos? Y repito las respuestas. 1, porque si crees que Dios es tu Padre, a un padre uno va a visitarlo. Segundo, porque si crees que Jesucristo es tu Salvador, necesitas recibir sus sacramentos. Y tercero, porque si formas parte de la familia que es la Iglesia, no se entiende que no pises tu casa. Bueno, pues podéis enviarnos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. 668-594-383. Bueno, pues vamos ya con el primero de los 3 puntos del YOUCAT que veremos hoy y que es concretamente el número 173. Lo escuchamos. ¿Y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y, por medio de Jesús, llegar a ser como Jesús, hijos de Dios en libertad y esplendor. La pregunta es muy directa, muy juvenil, podríamos decir. ¿Para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Veremos que forma una unidad con la siguiente pregunta, el punto siguiente que veremos después. Esta que hemos escuchado se pregunta, ¿para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Ese en realidad da esa clave que hemos dicho así juvenil, ¿no? Práctica, digamos, a la pregunta. Es como si dijera, ¿para qué sirven los sacramentos a fin de cuentas? Si Dios nos podría salvar directamente, sin estos medios. ¿No nos ha salvado ya Jesús con su muerte y resurrección? ¿No se trata ya de algo realizado en nuestras vidas? La pregunta, como vemos en estas distintas formulaciones, tiene mucha miga, porque es una tentación humana siempre pretender ser salvados sin más, sin nada ni nadie que medie entre Dios y nosotros. Fijaos que lo que está en juego con ello es en realidad la existencia misma de la Iglesia, que es la gran mediación que ha establecido el mismo Jesús de manera misteriosa. Y es porque, además de esa pretensión humana de arreglárselas uno directamente con Dios, el ser humano, paradójicamente, también necesita mediaciones visibles, signos, compañía sensible, materia que ver y que escuchar y que tocar, puesto que somos seres espirituales y materiales a la vez. No espirituales por un lado y materiales por otro, sino que vamos con todo el equipo, como se suele decir, ¿no? Nuestra espiritualidad ha de ir revestida siempre de una realidad también visible, palpable. Así, los sacramentos se van a definir como signos eficaces que confieren la gracia. Hay en los sacramentos una parte que no se ve, que es la principal, la gracia de Dios, y una parte que sí que vemos, que percibimos con los sentidos, que va a ser la materia del sacramento, el signo correspondiente en cada uno de ellos. El agua en el bautismo, el óleo en la confirmación o en la unción de enfermos, el pan y el vino en la Eucaristía. Y con esos signos que se ven, y las palabras que los acompañan, por ejemplo, en el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o en la Eucaristía, las palabras de la consagración, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Pues bueno, estas palabras que acompañan a los signos que vemos hacen a los sacramentos eficaces, es decir,
que viene la gracia de Dios porque Dios se ha empeñado en ello, nos ha dado esa garantía. Y Dios no falta a su palabra. El sacramento correctamente celebrado, pues gracia que llega a la Iglesia y a la persona que lo recibe. Es decir, los sacramentos siempre funcionan, nos traen la gracia que significan. Por eso tienen los sacramentos el poder de transformar nuestra pequeña vida humana, nos ha dicho este punto del Youcat, nuestra pequeña vida humana. Sí, porque así es nuestra vida sin la gracia de Dios, que es la que nos hace grandes, la que nos hace hijos de Dios, la que nos va santificando. Sin la gracia de Dios, la vida del hombre es muy pequeña, en el sentido de que sobrenaturalmente no es que seamos capaces de poco o de algo, sino completamente incapaces de todo. Sin la gracia de Dios no podemos nada. Esto es lo que enseña la Iglesia basándose en las palabras literales de Jesús cuando dijo: sin mí no podéis hacer nada. Es Dios a través de Jesucristo el que transforma nuestra vida de pequeña en grande. Y esta transformación consiste precisamente en configurarnos con Jesús, hacernos hijos suyos, en su único Hijo que es Jesús. Hijos en el Hijo. Esa es la transformación que se obra en el bautismo, el primero de los sacramentos, y luego seguirá transformándonos, haciéndonos grandes, semejantes cada vez más a Jesús a través de los demás sacramentos. Con la confirmación nos fortalece mediante la fuerza del Espíritu Santo. Con la confesión nos transforma de culpables en reconciliados. Con la Eucaristía los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y el orden sacerdotal nuestro individualismo se transforma en servicio de amor. Y finalmente, mediante la unción de los enfermos, el ser humano, en los momentos de mayor fragilidad y tentación de desesperar, se transforma en hombre o mujer de confianza. Encuentra en la confianza en Dios su definitiva fortaleza. Luego, como vemos, los sacramentos los necesitamos, porque necesitamos en realidad ser transformados, no nos engañemos. Somos pequeñitos sin Dios, grandes solo con Él, cuando nos llenamos de Él. Por eso, este número 173 del Youcat ha concluido diciendo que los sacramentos nos van transformando en hijos de Dios en libertad y esplendor. Qué expresión tan bonita, ¿verdad? Ser transformados en libertad y esplendor. En libertad porque Jesús nos dijo: la verdad os hará libres, y la verdad es Él. Y mediante los sacramentos lo recibimos a Él. Por eso los sacramentos, dándonos a Jesús, al que es la verdad, nos hacen libres, nos desatan del poder del pecado que nos esclaviza. Es decir, cada vez que te confiesas, eres más libre. Cuando recibes la confirmación, igual. No digamos la Eucaristía, que es el culmen de todos los sacramentos. Hasta el matrimonio, por mucho chiste fácil que haga uno de que los esposos al recibirlo pierden parte de su libertad al someterse mutuamente. La verdad es muy otra. Ganan en libertad de amar sinceramente, con autenticidad, porque amarán a su cónyuge con el amor de Dios. Hijos de Dios en libertad y en esplendor, también esplendor, con todo lo que significa referido a nuestra vida. También esplendor nos dan los sacramentos, nos traen luz, la luz de Dios, nos hacen luz para los demás, nos hacen más santos, luminosos testigos del Evangelio, nos encaminan en definitiva hacia el que es luz de luz, que no es otro que Jesucristo. Por eso es verdad definida por la Iglesia, concretamente por el Concilio de Trento, que los sacramentos de la nueva alianza son para los creyentes necesarios para la salvación, ya que el fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción, ser hijos de Dios, nos deifica, uniéndonos vitalmente al Hijo único, Jesucristo nuestro Salvador. El siguiente punto, como hemos avanzado antes, es un poco continuación o confirmación del anterior. Si antes nos preguntábamos para qué necesitamos los sacramentos,
Otra forma de afrontar el mismo tema es preguntándose, como ahora hace el número 174 del YOUCAT, si no basta la fe en Jesucristo para recibir la gracia de Dios. Escuchamos la respuesta. ¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Por qué nos da Dios además los sacramentos? Debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da Dios en signos terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, capítulo 9 de San Juan, al final del relato le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego curado respondió con otra pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? A lo que Jesús le reveló: lo estás viendo, el que está hablando contigo, ese es. Es uno de los versículos, en mi opinión, más emocionantes del Evangelio. Este ciego curado, al primer hombre que sus ojos vieron fue al mismo Jesús. ¿Quién es el Mesías para que crea en él? Tus ojos lo ven, estás hablando con él. Es decir, que la fe nos lleva al encuentro con Dios, y este encuentro se realiza a través de los sacramentos, puesto que la curación del ciego de nacimiento es un signo de los sacramentos, de curación en concreto. Dios quiere que nos guiemos por medio de la fe, que la fe sea nuestro faro, porque sin ese faro no lo podemos descubrir. Pero no quiere únicamente ser descubierto, sino que quiere ser abrazado, que lo abracemos, que vivamos con Él y de ahí la necesidad de los sacramentos. ¿Podemos pensar en un acceso a Dios a través del intelecto, de la razón? Claro que sí. La fe es una virtud que ilumina eso, precisamente, el intelecto, nuestra razón. Pero no solo quiere Dios ser conocido, amado y seguido porque lo conozcamos únicamente por la razón, también por los sentidos, que para eso nos los ha dado, para eso forman parte de nosotros. Y en realidad, todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Por eso necesitamos signos visibles, audibles, palpables, gustables y hasta olfativos, que para eso está el incienso, por ejemplo, como signo litúrgico, ¿no? Los signos litúrgicos son signos sensitivos, responden a nuestra materialidad, a nuestra sensibilidad. Y como nuestra sensibilidad forma una unidad en nosotros con nuestra intelectualidad y nuestra espiritualidad, pues ahí tenemos cómo esos signos sensibles van a significar verdades divinas y realidades espirituales bien concretas. Dios como Padre, Dios como perdón, Dios como fuerza, Dios como alimento. En todo sacramento hay un signo visible, vamos a llamarlo lo que se ve, que nos lleva a una realidad invisible, llamémosle lo que no se ve, pero que es lo principal. Esto lo veremos más profundamente dentro de 4 o 5 puntos del YOUCAT, pero porque hay uno que explícitamente trata de esto. Pero vamos a adelantar ya algo. El ser humano está continuamente usando los signos, los símbolos. Nos resulta completamente necesarios para poder vivir, para poder comunicarnos y comprender la realidad. Somos seres, pues eso, que nos basamos en los signos, en los símbolos. Unos son símbolos naturales, como por ejemplo el humo. Si vemos humo, deducimos que hay fuego, aunque el fuego no lo veamos. Vemos el humo, no vemos el fuego, pero sabemos que hay fuego, aunque no lo veamos. El signo nos descubre la realidad. Otros signos son convencionales o artificiales, es decir, hemos convenido los hombres en que ese signo signifique una realidad concreta y no otra. Por ejemplo, hemos convenido todos que el color verde en un semáforo signifique paso y el rojo detenerse. O que la bandera rojigualda sea la que representa a España y la barrada roja y blanca con las estrellas sobre fondo azul la de los Estados Unidos, por ejemplo. Un atleta, cuando gana la medalla olímpica
y se iza la bandera de su país, se emociona y llora. Alguien podría decirle, no sé por qué te emocionas, es solo un trozo de tela. A lo que lógicamente responderemos, claro que materialmente es un trozo de tela, pero significa mi país, mi cultura, mi historia, todo lo mío. Los símbolos nos llevan a la realidad. Lo que vemos, a lo que no vemos, que es lo que nos interesa realmente, porque es la realidad significada. Bueno, los ejemplos son innumerables. Unos mismos brazos pueden significar cosas muy distintas. Si los alzamos ante el Señor, lo que significa alabanza, o si los movemos efusivamente al ver a nuestros familiares esperándonos en el aeropuerto, lo cual significa saludo y alegría. O si por el contrario hacemos con nuestros brazos un corte de mangas, pues significa odio o venganza. O sea que todos son signos, ¿no? Pues bien, los sacramentos también son signos. Lo que nos interesa es lo que no se ve, la realidad significada, es decir, en el bautismo, la gracia de Dios, en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Pero esta realidad no podría hacerse presente en nuestra vida si no fuera por los signos visibles, el agua y el pan y el vino, respectivamente, con los cuales Dios nos ha garantizado que lo que no vemos está ahí. Y esto se corresponde perfectamente con la lógica seguida por Dios en la encarnación. Jesucristo, al hacerse hombre, se hizo sacramento del Padre, mostrándonos a través de él cómo es el Padre, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, respondió Jesús al apóstol San Felipe. Jesús es la revelación visible y tangible de Dios Padre en la tierra. Bien, pues la llamada economía sacramental, que ya dijimos que es el actual estatus de nuestra historia de la salvación que comenzó en Pentecostés y se realiza a través de los sacramentos, es como una continuación de la encarnación. La verdad de Dios no es solamente espiritual, también es visible y tangible a través del Verbo hecho hombre y de los sacramentos que Él estableció. O dicho de otro modo, Jesús vive en los sacramentos. Se nos comunica a través de los sacramentos, de los 7, bautismo, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal y por encima de todos, y más importante aún, en la Eucaristía. Luego, resumen de esta respuesta a la pregunta de si no es suficiente la fe en Jesucristo. La fe es la puerta de acceso a Dios, la que nos da luz y permite que descubramos a Dios, cómo es Dios, y conozcamos su amor infinito por nosotros. La fe nos lleva a Dios, pero el encuentro concreto y efectivo con Dios lo obtenemos a través de los sacramentos de la Iglesia, que son los que Cristo instituyó, no la Iglesia, aunque la Iglesia sea la que los custodia y administra, como veremos en el número siguiente. Porque ahora vamos a hacer una parada en nuestra explicación y a escuchar una canción que nos ayude con estas en estas reflexiones y explicaciones que vamos haciendo. Vamos a escuchar una canción que se titula Contigo, del famoso grupo español El Canto del Loco. Se llama así. Yo quiero estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido, canta el solista a su amante, pero tú también se lo puedes cantar a Jesús mismo, porque a través de los sacramentos, estando contigo, te transforma completamente. Contigo, quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo, quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti. Contigo
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Pasamos ya al segundo bloque del programa de hoy y recordamos la pregunta al oyente que os hemos formulado y que de la que ya están llegando algunas respuestas. Y la pregunta es esta: ¿con cuál de estos argumentos empezarías a hablar con una persona que dice que es creyente pero no practicante? Y hemos dado 3 respuestas. 1. Porque si crees que Dios es tu Padre, a un Padre uno va a visitarlo. 2. Porque si crees que Jesucristo es su Salvador, necesitas recibir sus sacramentos. Y 3. Porque si formas parte de la familia que es la Iglesia, no se entiende que no pises tu casa. A ver, las 3 preguntas son válidas. Consiste hoy en explicarnos por cuál argumento de estos empezarías tú a hablar a un creyente que dice que es no practicante para mostrarle la necesidad de recibir los sacramentos. Entonces, repito las respuestas. Primera, porque si crees que Dios es tu Padre, un Padre uno va a visitarlo. 2, porque si crees que Jesucristo es tu Salvador, necesitas recibir sus sacramentos. Y 3, porque si formas parte de la familia que es la Iglesia, no se entiende que no pises tu casa. Bueno, pues podéis seguir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Si lo que nos mandáis es un audio con voz, por favor que no sea más de 30 segundos, porque si no, no lo podemos poner. Y vamos ya con el último punto del Youcat que veremos hoy, el número 175, que nos explica quién es la depositaria y administradora de los sacramentos. Sí, la Iglesia. Bingo. Pero vamos a explicar por qué. Escuchamos este número. ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo? Los sacramentos son dones de Cristo a su Iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos de un uso abusivo. Jesús confió la transmisión de sus palabras y signos a unas determinadas personas que fueron los apóstoles. No los entregó a una masa anónima. A ver, una cosa es que todo cristiano tiene que anunciar el Evangelio y trabajar por el reino en este mundo. Pero de lo que aquí estamos hablando es de esos signos en los que Dios se ha comprometido a derramar su gracia de un modo infalible. Esos signos acompañados por las palabras precisas y que denominamos sacramentos. Los sacramentos Dios los puso en manos de sus apóstoles, con Pedro a la cabeza. Por tanto, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, con el sucesor de Pedro a la cabeza, que es el Papa, son los responsables de la custodia y administración de los sacramentos, así como de establecer las normas litúrgicas adecuadas para que el sacramento sea válidamente realizado. La misión de la Iglesia incluye como parte fundamental la de dispensar los sacramentos, ofrecerlos a los hombres y mujeres de todos los tiempos, porque es la forma en que se van a acercar a Jesucristo, a configurarse con Él como hijos de Dios y a crecer en santidad hasta alcanzar la vida eterna. Los sacramentos son de la Iglesia y son para la Iglesia. Jesús ha querido poner en nuestras manos la gracia de la salvación para que la ofrezcamos a toda la humanidad. Y nos tenemos que sentir como Iglesia así, como depositarios de un tesoro inmenso, que no solo es para nosotros. La eficacia la pone Dios. Los sacramentos confieren la gracia porque Dios actúa por medio de ellos, pero es la Iglesia, por voluntad del mismo Cristo, la administradora de esos tesoros de la redención. Se trata de algo sagrado en nuestras manos. No podemos hacer uso de ellos a nuestro antojo, ni tratar cosas tan santas de manera impropia o superficial, como se tratarían cosas que apenas tienen valor. Es fundamental renovar cada día la conciencia de que estamos tratando las cosas de Dios. Los ministros sagrados que tengamos mayor conciencia de que no se trata de actuaciones humanas como si fuera una especie de representación teatral.
No están los sacramentos para lucimientos o protagonismos personales. Nuestra actitud ha de ser en todo momento la de humildes servidores de la liturgia. Que brille Dios y que se santifique el pueblo de Dios. Qué bien podemos tomar cada día los sacerdotes esas palabras de San Juan Bautista refiriéndose a Jesús cuando lo hacemos presente en el altar o transmitimos su perdón en el confesionario. Él debe crecer y yo he de menguar. Y lo mismo los fieles que participan en los sacramentos y reciben tanta abundancia de gracia a través de ellos. Los sacramentos tienen una potencia infinita para hacernos hijos que aman y glorifican a Dios Padre, para ser cada día más amigos de Jesús cuando comulgamos, confesamos o recibimos cualquier otro sacramento. Estos signos sagrados también nos hacen ser cada vez más iglesia, vivir más en comunión fraterna, vivir más unidos a los santos del cielo, deseando su intercesión, y a las benditas almas del purgatorio para interceder nosotros por ellas. La Iglesia no puede nunca olvidar su condición de discípula y humilde servidora y dispensadora de los misterios de Dios. La Iglesia dispone para ello de una serie de instituciones u organismos encargados de la correcta y digna celebración de la liturgia, velando que corresponda lo mejor posible a lo que cada sacramento y la teología, la espiritualidad y también a las dimensiones pastorales y catequéticas que cada sacramento lleva consigo. Entre estos organismos se encuentra en primer lugar el llamado Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que es parte de la Curia romana, la Curia vaticana, y vigila para que todas las normas y ritos litúrgicos se celebren correcta y dignamente, según la tradición litúrgica, a nivel universal, y teniendo en cuenta también los diversos ritos que hay dentro de la misma Iglesia católica. La regulación de todo esto, los cambios, las nuevas traducciones, etc. Todo esto corresponde hacerlos a este dicasterio del culto divino, aunque es el Papa, por supuesto, el que debe refrendar y aprobar por ejemplo, cada nuevo cambio que se produzca en la liturgia. Después están las delegaciones de cada conferencia episcopal, delegaciones de liturgia a nivel nacional o regional, que también tienen esta misión, pero a esos niveles geográficos, ¿no? Y luego, por supuesto, cada diócesis con sus propias delegaciones de liturgia, cada obispo, que es en última instancia el principal responsable de toda la liturgia de su diócesis o archidiócesis. Y finalmente, cada párroco o rector de cualquier otro templo donde se celebre el culto tendrá que velar por la integridad y la correcta celebración de los actos litúrgicos, muy especialmente los que tengan que ver con los sacramentos. Los laicos y los consagrados, todo cristiano, tiene el deber de participar activamente en la liturgia, y cuánto bien pueden hacer a este respecto los equipos de animación litúrgica de las parroquias. Eso es labor de todos, pero teniendo en cuenta siempre esas dos cosas, ¿no? Primera, que siendo labor de todos, la liturgia es siempre algo sagrado, y que por tanto no se pueden hacer las cosas según el capricho de nadie o siguiendo criterios ajenos a la liturgia y hasta a la misma Iglesia. Y segundo, que son los obispos los responsables, digamos, de la liturgia en última instancia. Ante cualquier abuso en este sentido que hemos dicho, abusos litúrgicos, los pastores de la Iglesia, el párroco a nivel parroquial, el obispo en su diócesis y el Papa en toda la Iglesia son los responsables, con una responsabilidad grave y muy exigente, de cortar esos abusos y de hacer que la liturgia, obra de Dios, sea correspondida con una digna y santa colaboración humana, eclesial. Un último aspecto que no podemos dejar en el tintero al hablar de la Iglesia y de los sacramentos es el de la gratuidad. Los sacramentos son gratis, totalmente gratis, porque precisamente lo que dan es la gracia, gratia en latín, que significa gratis. Los sacramentos no se pueden pagar. Otra cosa es la ofrenda o limosna que el fiel, tratando de cumplir con el mandamiento de la Iglesia de sostenerla en sus necesidades, ofrezca cuando encarga una misa por un difunto, por ejemplo, cuando celebra el matrimonio o cuando se beneficia de cualquier otro acto litúrgico. Y es verdad que existen los llamados aranceles parroquiales, que nunca los tenemos que ver como un pago
que hago por recibir el sacramento, sino como una ofrenda que tengo la oportunidad de hacer para el sostenimiento de la Iglesia. Cada obispado establece, a modo orientativo siempre, una cantidad que corresponde a la prestación de un servicio. Y luego están los casos, como el de las bodas, en templos que cuesta mucho mantenerlos y que ofrecen una serie de servicios más particulares para hacer más bella la ceremonia, que es lógico que en esas iglesias establezcan cantidades más acordes con esos gastos. Pero teniendo en cuenta estas salvedades, hemos de evitar siempre la idea de que pago por los sacramentos, como si los sacramentos tuvieran un precio. Aquí el único precio por ellos ya lo sufragó Cristo y fue el precio de su sangre. A veces cuando ha entrado alguien en la sacristía después de haber celebrado una misa por sus intenciones y me han dicho: vengo a pagarle la misa, ¿cuánto vale? Les he respondido: ¿qué cuánto vale?, me pregunta. Infinito. ¿Tiene usted infinito dinero? ¿No? Pues sepa que la deuda la tenemos usted y yo con Dios, que Él es solo el que solo Él la pudo pagar, ¿no? Ofrezca usted lo que buenamente pueda y quiera y hágalo por amor a la Iglesia, no como pago alguno por el sacramento recibido. Bien, pues lo dejamos ahí con este tema de la gratuidad y de que no hay pago suficiente para lo que recibimos en los sacramentos. Por eso se me ocurre que ahora escuchemos esta canción antes de pasar al tiempo de la intervención en directo de los oyentes, una canción que se titula Etiqueta de precio, price tag, pues que está en inglés, ¿no? En ella escuchamos: parece que todo el mundo tiene un precio. Me pregunto cómo duermen por la noche cuando la venta viene primero y la verdad ocupa el segundo lugar. Escuchamos esta canción, Price Tag. Bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the...
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues vamos con la parte del programa, esta última parte del programa que dedicamos a abrir nuestros micrófonos, nuestro WhatsApp, a las preguntas que nos queráis enviar, comentarios, etcétera. Pero vamos a comenzar con la pregunta al oyente. Hemos de decir también que bueno, pues las preguntas al oyente, la semana pasada pues nos llegaron más de 30 o 40 o por ahí, y que no podemos atender a todas o leer todas porque, bueno, pues como son respuestas que hemos de decir que bueno, pues muy bien. La semana pasada era de acertar, era de acertar, y los sacramentos que solo se administran una vez en la vida son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, y casi todos nuestros oyentes lo dijeron correctamente. La pregunta de hoy no es de acertar, digamos, sino de opinar. Era la siguiente: ¿con cuál de estos argumentos empezarías a hablar con una persona que se dice creyente pero no practicante? Primero, si crees que eres hijo de Dios Padre, pues a un padre uno va a visitarlo. Segundo, si crees que Jesucristo es su Salvador, necesitas recibir sus sacramentos. Y tercero, porque si formas parte de la familia que es la Iglesia, no se entiende que no pises tu casa. Bueno, pues vamos a ver qué nos han ido contestando nuestros oyentes, y tenemos en el control de sonido a Rocío. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. Pues tenemos bueno, ya pues 20 a ver respuestas. ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes? Las respuestas que nos han ido enviando durante el programa. 20 respuestas han llegado ya al WhatsApp de Radio María, y la mayoría se inclina por utilizar los 3 argumentos del tirón. Nos respondía también esta oyente de Valencia, Amparo, que empezaría diciendo que si crees que Jesucristo es tu Salvador, tienes que ir a la Iglesia. Otro oyente anónimo nos dice que se inclina por la primera respuesta. Si Dios es tu Padre, deberías ir a visitarlo. El siguiente oyente nos dice, indicaría que si formas parte de la Iglesia, entonces deberías entrar en tu casa principalmente, y ya luego utilizaría también los otros 2 argumentos. Este oyente nos dice, son ciertas las 3, pero la primera es hablar de la salvación que trae la relación personal con Jesús. Él vive en los sacramentos, nos alimenta y nos cura. Hay personas que van a la Iglesia, pero por desgracia no conocen a quién les está invitando. Y vamos a escuchar el audio que nos ha enviado esta oyente, padre, si le parece, respondiendo a la pregunta de hoy. Adelante. Yo creo que si dices que Dios es tu Padre, pues entonces dices que no practicas. Es decir, que ¿por qué no le visitas si es tu Padre? Muy bien, pues muchas gracias a todos esos oyentes que nos han enviado estas respuestas y que nos las siguen enviando. Porque efectivamente la pregunta de hoy no es que fuera una respuesta solo y desechar las otras 2. Son los argumentos, los 3 argumentos principales con los que podemos empezar a hablar pues con una persona que se dice creyente y no practicante. Fijaos que la primera respuesta pues era más de carácter, pues eso de pues sentirnos lo que somos, hijos de Dios, hijos del Padre. Entonces nuestra vida cristiana no es simplemente que yo creo, no sé, como el que cree en algo por ahí etéreo o impersonal, sino que una relación paterno-filial es siempre una relación para cuidar, y no solo cuidarla con la oración, sino también con esa visita que le hago, ¿no? Y esos son los sacramentos, en realidad, una visita, una cita que tengo con Dios, en la misa de cada domingo, en la confesión, que ojalá pues sea frecuente. Y bueno, y cada uno de ellos a lo largo de la vida nos acompañan los sacramentos, es decir, Dios Padre quiere hacerse presente, dándonos su amor de Padre a nosotros. La segunda respuesta era más cristológica, es decir, la salvación de Jesucristo la obtenemos a través de los sacramentos.
Jesucristo ha venido a dar su vida por nosotros. Y la manera que tenemos nosotros de recoger ese tesoro, por supuesto que nos comunicamos con Él en la oración y a través de la fe, pero ahora dice Jesús, venga, pues ahora come. Ahí tienes la misa del domingo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si alguien no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Entonces, los sacramentos es ya ese anticipo del cielo. Es decir, ¿queremos ir al cielo? Pues bueno, pues empieza ya en la tierra, no te esperes hasta el final, empieza ya. Que los sacramentos son tu relación con Jesucristo para recibirle la salvación. Y la tercera razón es más eclesiológica. Es más la Iglesia. Somos parte de una Iglesia. La Iglesia es nuestra familia, nuestra casa. Uno que dice que es parte de una familia y nunca va a verla, nunca pisa la casa, siempre está fuera como si fuera un extraño, pues no es coherente, ¿no? Entonces, fijaos que nuestra fe tiene que concretarse después, porque tenemos los motivos para ello. Nuestra fe no es simplemente algo etéreo, espiritual, solamente impersonal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, Rocío, si hay alguna más, algún audio más o alguna pregunta, Sí, o sea, alguna padre. respuesta escrita. Vamos a escuchar al siguiente oyente. Creo que llego tarde a la opinión, pero yo le diría a la persona que no practica que recibiendo la Eucaristía se llena de gracia, como si fuese ella un templo, y eso le imprime, pues eso, actuar por el camino correcto y bueno, pues eso. También nos escribe otro oyente que nos dice, yo me inclino por la segunda, es lo más adecuado, la de la salvación por medio de los sacramentos. El siguiente nos decía, yo diría la primera respuesta porque me parece que es lo más sencillo y lo más gráfico. Dios es tu Padre, ¿cómo no vas a visitarlo? Y otro oyente también se inclinaba porque Jesucristo fundó la Iglesia y sus sacramentos son la fuente donde los cristianos nos alimentamos y crecemos. Qué bien, pues qué bien, todas las respuestas hoy son válidas por eso. Pero como vemos son las tres razones fundamentales o argumentos, que es lo que quería subrayar hoy, para que, no sé, tratemos de compartir. Ya sabemos que la fe nunca se impone, pero se propone. Y tenemos que tener esos recursos, esos argumentos para saber, pues, hablar a alguien, ayudarle cuando te dice yo soy creyente pero no practicante. Entonces decir, bueno, pues mira, tu fe está destinada a recibir los sacramentos, ¿no? Al oyente que nos ha mandado este último audio que hemos escuchado, pues mira, ha llegado a tiempo, que decía, no sé si llegó a tiempo, ha llegado a tiempo y te hemos escuchado. Y efectivamente, en la misa pues recibes toda esa gracia que Dios te prepara, aunque ya insistimos el otro día, a mí me gusta insistir muchísimo en esto, en que la razón principal por la que vamos a misa tiene que ser Dios mismo, porque Dios se lo merece, dar culto a Dios, acudir a la cita que tenemos con Él, precisamente para darle culto, para glorificarlo, para adorarlo, y recibiendo pues su gracia, primero en la liturgia de la palabra, luego en la Eucaristía, en la comunión. Pues claro que sí, sentirnos llenos, sentirnos pues con esa alegría, con esa paz, con esa esperanza, bien alimentados. El cristiano que va a misa es un cristiano alimentado. El que no va a misa, pues al final pues no está alimentado, y está por lo tanto más frágil y más débil, ¿no? O sea que yo creo que todas estas razones, por supuesto, pues nos sirven y me alegro un montón de que juntos, porque de eso se trata, pues podamos ir haciendo el programa y compartiendo, porque la fe es algo vivo, es algo que se comparte, no es simplemente un rollo que cuento yo aquí y que tú escuchas y ya está, y que te gusta o no te gusta, sino que es un compartir, digamos, la fe, lo que llevamos dentro, el credo en el que creemos y el credo que celebramos, que esa es la liturgia. Os recuerdo un poco todo el esquema del Youcat y del catecismo en general. Primero se ve el credo, que es lo que hicimos todo el año pasado, el curso pasado. Ver las verdades de fe, explicarlas, exponerlas, mejor dicho. Y después esa fe no solo la creemos, sino que la llevamos a la práctica. Y ahí está la liturgia, y ahí están los sacramentos, que es Dios el que actúa. Nosotros
respondemos a Dios con esa adoración y con ese culto que le dirigimos, que le tributamos, pero es Él el que nos va santificando, ¿no? Es una fe operante, por decirlo así. Por lo tanto, creyente y practicante quiere decir que pongo a operar mi fe. La pongo en práctica, la pongo en práctica. Muy bien, amigos, pues yo creo que ya hay más respuestas, Rocío, pero ya vamos a ir despidiéndonos, puesto que tenemos que dar paso ya al siguiente programa, que no es otro que el del comentario al Evangelio que nos ofrece todos los días el Padre Manuel Horta, y que es tan interesante. Yo por mi parte pues me despido hasta la semana que viene, recordándoos que podéis seguir enviándonos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, lo que queráis, al correo electrónico del programa youcat, Y-O-U-C-A-T, youcat, @radiomaria.es, y que ahí mismo en la página de Radio María, me refiero, radiomaria.es, podéis entrar en el podcast y podéis descargar el programa para compartirlo y cualquier otro programa de Radio María, porque tenemos ahí un auténtico arsenal de formación cristiana, de espiritualidad, de oración, la Radio de la Virgen, tu radio amiga, y este programa del YouCat, en el cual os esperamos el martes que viene a las 8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Ahora me despido con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os conceda una muy feliz semana. Hasta el martes que viene, amigos. Así finaliza en Radio María, YouCat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.